El segundo ejercicio espiritual, ya veíamos que el primer ejercicio espiritual es la oración. Hemos estado hablando sobre el proceso discipular en 3 fases. Y en la primera fase hablábamos del plan de Dios para la salvación de la humanidad. En la segunda fase estamos hablando de hacia la perfección, ir hacia la perfección. Y que en esta fase hay 6 ejercicios espirituales. El primero tiene que ver con la oración que ya se dio. Y el segundo tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. Y se fundamenta primero en Josué 1:8 y en 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Y dice de la siguiente manera, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este segundo ejercicio espiritual tiene que ver con el acercamiento a la palabra de Dios como ejercicio espiritual. Acercarnos a la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, decíamos anteriormente como el alimento espiritual, ¿no? Como el alimento, en este caso, es la palabra de Dios, que es el acercarnos a la palabra que Dios nos está dando para entender mejor. Dice que podamos crecer en ella para salvación. Al igual que la oración, la lectura bíblica debe ser algo que se haga de manera constante, voluntaria y con gozo. O sea, de manera devocional. Hasta que se convierta en un hábito agradable en la vida cotidiana. Que se convierta en un hábito en la vida. Por eso se le llama devocional. Una de las formas más efectivas y seguras de llegar al conocimiento de la voluntad de Dios es por el estudio minucioso y con toda reverencia de su palabra, que es la Biblia. Para ello se requiere la dirección del Espíritu Santo, para no llegar a interpretaciones erróneas, algo que es muy común en nuestro tiempo. Hay que tener mucho ojo, mucha atención para no caer en esa trampa del enemigo. Es por esa razón que vemos gente muy sincera que, basada en pasajes de la Escritura, pero mal interpretados, se desvían del verdadero propósito de Dios. Dice en Oseas 6:4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Le dice el Señor a través del profeta Oseas. Por falta de conocimiento fueron destruidos, dice la palabra de Dios aquí, ¿no? Entonces, al acercarse a la palabra de Dios,
es indispensable tomar nota que la Biblia en su totalidad es palabra de Dios y que por lo tanto no puede contradecirse. Entonces se requiere acudir a la palabra de Dios con esa convicción y que Dios hablará a nuestros corazones a través de esa palabra que Él nos va a enseñar, nos va a mostrar. Entonces, pero estar convencido de que toda es palabra de Dios. A uno le corresponde conocer y obedecer ese mensaje para que tenga efecto. Conocer y obedecer. No nada más conocer. Dice Josué, le dice Dios a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces a nosotros nos corresponde. El Señor nos da el conocimiento no nada más para que sepamos algo, más bien para que vivamos de la manera que Dios sabe es conveniente andar. Para eso nos da el conocimiento. Un error muy común al leer la palabra de Dios consiste en proyectar el mensaje hacia otros. Se debe tener mucho cuidado con eso. O sea, se lee la Biblia para aplicársela a otros. No quiere decir que esté mal que encontremos algún mensaje para otros. Pero el problema radica en que la vida nuestra no es edificada, ya que ese es el principal propósito de Dios, que nuestra vida sea edificada. Entonces, en lugar de decir este pasaje le queda a fulano, a sutano, a mengano, etcétera, vamos viendo primeramente qué me quiere decir el Señor aquí. ¿Qué me quiere enseñar el Señor aquí? Eso debe ser el primer lugar, principalmente. Porque el propósito de Dios es edificarnos. Claro, vamos compartiendo con los demás, pero vamos yendo con ellos. En lugar de decir, este le queda a fulano, este le queda a mangano. No. Primero, ¿qué me dice el Señor aquí? Qué hermoso, hablando con signos de admiración. Qué hermoso cuando al leer la palabra de Dios va descubriendo uno el propósito de Dios para uno mismo. Preciosísimo. Ese es un momento precioso cuando uno lee la palabra de Dios y Dios nos está hablando. Nos está hablando. Y ahí también nos está diciendo cómo debemos conducirnos diariamente. La vida tiene muchas decisiones. La vida tiene muchos conflictos. La vida se enfrenta a un montón de engaños, de mentiras. La palabra de Dios nos va a poner en perspectiva y nos va a hacer libres de ese engaño diabólico, de ese engaño maligno. Acuérdense que Satanás se presenta como ángel de luz. Si no tenemos la palabra de Dios, que vamos a decir después, en nuestras vidas, ¿cómo podemos defendernos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esto nos va a ir generando en la vida el gran deseo de obedecer ese mensaje que Dios nos da. Porque entra en esa idea, conocer y obedecer. Conocer y responder. Glorificar el nombre del Señor. Exaltar el nombre del Señor. Así que en sus manos está. Dios me los bendiga.